¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este post partido análisis de la victoria del Real Madrid 0-2 ante los Osasuna, con goles de Fede Valverde y de Marco Asensio. Parcialmente a 5 puntos, aunque ya sabéis que yo soy de la teoría de que esta liga pinta bastos y pinta blaugrana. Pero bueno, un partido difícil, disputado. Me parece a mí que el Madrid ha merecido más, pero ha habido momentos de mal juego, otros donde hemos generado algunas situaciones muy claras, donde podíamos haber definido un poquito antes. Pero bueno, la jugada de Vinicius, que decís que no hay fuera de juego, parece ser que en una repetición, cuando golpea a Modric y luego en Valverde, se genera una nueva situación habilitable. Y entonces, pues bueno, ahí sí que parece que están fuera de juego. No cuando la toca Modric, sino cuando da en Valverde. Parece. Álvaro Rodríguez ha debutado. Me alegro. Creo que tenía que haber salido un poco antes. Luego con el primer gol paró el cambio. Luego lo metió. Me alegro por el chaval. 2 asistencias. Una válida, otra no. Y contento por él, ¿no? Porque significa que hay jugadores en el Castilla que si Ancelotti pues lo considera, pueden dar cosas. Pueden dar cosas. Me ha llamado la atención cuando ha metido el cambio de Asensio. Pensé que podía ser Modric en vez de Ceballos. Creo que Modric está poco dinámico, pero bueno, al final la jugada ha salido bien. La de Camavinga es naranja cuanto menos, la verdad, ¿eh? Es una entrada muy dura, muy fuerte y está al límite, ¿eh? Sinceramente, entre naranja roja. O sea, me ha parecido una entrada muy dura. Muy dura. La entrada que le han hecho a Cama. Vinicius sí era fuera, pero solo se comió muchos goles sin ofender. Bueno, Vinicius ha fallado 2 situaciones claras. Sobre todo, 2. Unos para uno con Sergio Herrera, que ha estado un poquito con la persiana bajada. Pero bueno, Vinicius desde luego ha estado muy activo, ha dado la asistencia a Valverde, le han anulado un gol. Creo que ha sido el mejor en cuanto al impacto en el partido, ¿no? Es verdad que ha tenido situaciones donde no ha leído bien la jugada, se ha enfrescado en alguna situación donde otra vez le han vuelto a decir alguna cosa. Ya desde el comienzo el ambiente con Vinicius pues ya se veía que podía ser hostil, han llamado lo que le han llamado en el minuto de silencio. Nada nuevo bajo el sol, ya sabemos con lo que Vini tiene que convivir. Pero creo que ha jugado bien. Es una vergüenza lo de Ancelotti de traer Vallejo en vez de llevar al talentoso Tobías. Yo creo que tenía que haber llevado ya a Sergio Arribas. Tenía que haber llevado a Sergio Arribas con las bajas y las limitaciones ofensivas que tenemos. Camavinga ha jugado bien, sí, ha jugado bien. Recordar que no estaba Tchouaméni. Y también me alegro mucho por el gol de Fede, que se lo merece. Todo punto honor. Y no tenía su mejor partido. Yo creo que su posición es de interior, no de extremo. Pero bueno, mientras el equipo lo necesite en otras posiciones, lo hará lo mejor que pueda. Buenas noches, Antonio, amigo, ¿qué tal? Vinicius, jugás de Pelé. Pena que no tengamos un 9. Bueno, Rodrigo hoy particularmente ha sufrido mucho la baja de Karim. Creo que el tener que intervenir en zonas de 9 a él le afecta para, digamos, poder intervenir directamente y cómodo. Necesita un 9 que distraiga centrales. Y sin ese jugador, pues él tiene que hacer una serie de cosas que, digamos, no están catalogadas dentro de su estructura de juego. Con todo y con ella ha podido marcar un golazo y ha tenido alguna cosa, pero discreto Rodrigo para mí. Necesita Benzema. Rodrigo, igual que Vinicius, pero Rodrigo necesita mucho a Benzema. Bueno, chicos, si queréis apoyar este directo, un like, dejar vuestro comentario. Tenéis vídeos en el canal, el postpartido de baloncesto, si luego lo queréis echar un ojo, y un vídeo sobre la posición del Real Madrid en el Barça Gate. Cositas del canal, ¿vale? Vini determinante, la cantera es mala, solamente necesitan la valentía. Ah, que no es mala, no, claro, no es nada mala. Para nada es mala. Madrid tiene actualmente un Real Madrid Castilla en buena proyección y con jugadores que pueden tener valor primer equipo, ¿no? Tienes que probarlos, tienes que testarlos, hacerlos competir, probar. Lo de Álvaro me encantó, debe ser más convocado. Bueno, yo creo que no por lo de hoy. Tiene que ser más convocado porque no hay ningún 9. Evidentemente,
Si no tienes 9 en la plantilla, pues ten Benzema y Álvaro. Quique es un gran jugador. No es Álvaro González, es Álvaro Rodríguez, Josain. Rodríguez. Alvarito Rodríguez. Lo que pasa en el Real Madrid es que no hay propuesta de juego. No sabemos lo que jugamos. Necesitamos urgente Xabi Alonso. Bueno, yo creo que el equipo, más que no saber a qué juega, yo creo que tiene problemas en algunos conceptos. Mejórate la voz. Bueno, la voz prácticamente la tengo bien, Juan, pero muchas gracias. Entiendo que todavía tengo que progresar y mejorar, ¿no? En cuanto a la voz, pero mejoraré. Espero que Mariano ya no juegue ni un minuto después de lo de Álvaro hoy. Bueno, Mariano no debería jugar desde hace tiempo. Pero con las situaciones que hay de plantilla. Vinicius, a pesar de fallar 2 goles, ha estado tremendo. El fuera de juego, me gustaría verlo mejor. Ha sido fuera de juego. Luego lo he visto con detenimiento y es fuera de juego. Da en Fede y cuando da en Fede se habilita fuera de juego. Ánimo, Josain. Gracias, hombre. Vinicius, próximo Balón de Oro. Bueno, tiempo al tiempo. Vinicius es un pedazo de jugador. Magnífico jugador. Lo que pasa es que hay situaciones en las cuales tendrá que seguir mejorando definiciones. Hoy con Sergio Herrera creo que Sergio además es un portero muy astuto sabe sacar a los delanteros bien de sitio. Lo ha hecho bien. Y ahí Vini ha tenido alguna, 2 o 3 que podía haberlo hecho mejor. Pero bueno, hay que estar ahí. Álvaro fijo para la temporada que viene, no lo sé. Si no fichará un delantero, desde luego. Vinicius está a otro nivel, dice Maritza. Bueno, Vinicius lleva un número de estadísticas y goles seguro que muy destacable. Porque al final es un jugador que no para de intervenir. Y tiene mucha calidad. Lo de Camavinga era roja. Era muy dura la entrada. Ahora toca Anfield, sí, Juan Miguel. Bueno, chicos, somos 150 personas. Bienvenidos a todos los que vais llegando al directo de Madridismo al Día. Muchísimas gracias. Si no estáis suscritos, si os queréis suscribir, pues se agradece porque hacéis crecer el canal, este canal madridista. Así que ahí queda esa opción. Y más cositas. Bueno, en defensa el equipo ha tenido alguna duda. Rudiger no me termina de convencer. Hoy nos han atacado con algunas facilidades. Disparos de fuera. Pero bueno, portería cero. Y Courtois que lo agradece, que volvía, por cierto. Álvaro Rodríguez tiene intuiciones que va para crack. Bueno, calma. Que apenas ha debutado en el primer equipo. Pero es un jugador que ya en el Castilla está demostrando tener cosas. Hoy creo que podía haber llevado perfectamente también a Rivas, pero bueno, Álvaro era fundamental sin Benzema ni Mariano. Quique, hemos perdido una gran oportunidad de cara a la Copa del Rey. Muy mal Chus Mateo. Bueno, lo he dicho en el postpartido, es una cuestión más colectiva de todos, de los jugadores, del entrenador y de todos. Pero sí, la verdad es que hoy el equipo pues ha brillado por su ausencia y ha hecho un partido terrorífico. Rudiger desde la temporada comenzó así. Rudiger tiene margen de mejora y yo confío en que va a mejorar. Creo que va a hacer un gran partido ante un gran equipo y eso le va a dar confianza. Tiene que confiar más en sus opciones defensivas. Álvaro es un jugador diferente, lo que no tenemos hoy por hoy. Sí, hombre, pero que por ahí estoy leyendo que ahora va a ser un crack, tranquilidad. Poco a poco, que tiene muy buena pinta, pero hay que ir viéndole. Ojalá en esta temporada le den chance a Álvaro y a Rivas, deberían. Buenas noches, Francisco Jesús, ¿qué tal? Qué palo en básquet, sí. La verdad es que era una gran oportunidad sin Baskonia ni Barça para ganar esta copa. Era una oportunidad que hemos perdido y ya está. A pensar ahora en la Liga Andesa y en la Euroliga. No queda otra. Infumable. Muy mal partido en baloncesto, sí. Sí, bueno, Vinicius ya habéis visto, en el minuto de silencio lo han llamado hijo de tal. Me parece bochornoso eso, tío. En general bochornoso, pero en un minuto de silencio gritar eso. Estamos locos. Estamos fatal. Como sociedad hay gente con muy pocos valores. Ha jugado Álvaro Rodríguez unos minutos, lo ha hecho muy bien, pues ya se puede despedir como Arribas. Exacto, ya está. Ya ha hecho sus buenos minutos, Arribas igual, ¿no? Pues eso. Ya habéis visto qué ha pasado con Arribas. No ha vuelto. Es el premio. Tenemos bases. Ahora me especificas, Mario, ¿qué quieres decir? No vale 150 por inglés, pagar 150 por Bellingham. Yo tengo claro
creo que si tengo que invertir 150 millones, y a mí Bellingham me encanta, si lo ficha el Madrid me voy a alegrar mucho. Muchísimo, muchísimo. Pero si yo invirtiera 150, los invertiría, financiaría el ataque. Invertiría pasta arriba. Y hay varios jugadores. En particular a mí hay dos que me encantan, que son Bukayo Saka, aparte de los Mbappé y Haaland y esto. Digo, aparte. Y otro es Vicha Kvaratskhelia, el georgiano del Nápoles. Me parece un espectáculo. Yo creo que ese chico, si lo pones de media punta, habría que verlo, pero es un jugador que tiene una pinta descomunal. De Táchira, Venezuela. Los equipos que juegan... Hola, Olivo, ¿qué tal? Bienvenido. Los equipos que juegan con el Real Madrid juegan a carnicería porque saben que los árbitros no le van a pitar falta. Consulta, saliendo de lo del Madrid, ¿tú crees que Mbappé debería jugar de delantero centro con dos extremos rápidos o debe jugar de extremo izquierdo? Yo creo que Mbappé actualmente es extremo izquierdo, pero su evolución es delantero. Y aunque le guste poco o mucho, su perfil va a ser cada vez más de delantero y acercarse más al gol. Y más al área. Víctor Osimhen y Vlahovic me gustan, pero... Kvaratskhelia... brutal. Yo... Pocos jugadores he visto que crezcan tanto de un año a otro. Es rompedor. Da sensación de imparable ese chico. ¿Qué necesitamos para el año que viene? Un base, sí. Y algo más, pero un base fundamentalmente. Nos falta un delantero top, dice Josain. Benzema es un delantero top, pero tiene 35 años. Falta un atacante alternativo a Karim Benzema. Eso es lo que falta. Quizá Álvaro Rodríguez pueda ser un delantero con proyección y futuro espectacular, ¿eh? A veces lo tienes en casa y no tienes que mirar afuera, amigo. Lo tienes en casa y... Pero ponlo. Saka es a quien necesitamos. A ver, ¿no os dais cuenta que cuando el Madrid juega con Valverde de extremo, por ejemplo, el equipo se embuda mucho en atacar por el perfil izquierdo y la basculación del rival es como que detecta fácil acumular gente por el perfil Vinicius? Entonces necesitamos más por la derecha. Hoy con Nacho y Valverde, la banda derecha no generaba ningún tipo de desconcierto a los Osasuna. Estaba tranquilo por ese lado. Entonces tú ahí necesitas a alguien que te encare, te amague, te finte y te regate. Valverde es otro tipo de jugador. Asensio, siendo lo que es, pues es un jugador que en un momento dado genera desconcierto porque tiene un gran golpe de balón hacia adentro y tiene último pase y tiene algo de regate en corto. Saka y Kavicha me parecen imposibles. Joder, es que entonces todo es imposible. Mbappé, Haaland, Kvaratskhelia, Sako. Supongo que entonces Rashford también es imposible. Todos son imposibles. Bueno, esto es el Madrid. Algún jugador tienes que atraer. Imposible, bueno. Tú le presentas 130 millones o 120 y a ver si es tan imposible. La cuestión es que el Madrid quiera invertir en esos jugadores. Como dijo Ramón Álvarez de Mon, el Madrid tiene una tesorería y un dinero para meter en fichajes, pero no va a fichar a cualquiera. Es vergonzoso cómo los rivales sacuden estopa con consentimiento arbitral. Conociendo lo del Barça, pues sí, ¿y qué queréis que os diga? Si estamos en el fútbol que estamos, en un fútbol que se ha permitido pagar durante 18 años al segundo hombre con más poder en los árbitros de la Liga Española. O sea, del fútbol español en general, perdón. Estamos en lo que estamos. ¿Qué opinas de Mr. Satan? No opino. Mbappé sí o sí. Mbappé sí o sí, claro. Pero como no es factible ficharle, pues que yo sepa. Necesitamos unos arbitrajes que piten lo que ven en el campo. Oh, eso estaría maravilloso. Árbitro y Caserón. Bueno, sobre todo para mí ha habido una roja muy clara a Camavinga. O sea, muy clara. Tendenciosa a ser roja. O sea, con una tendencia a ser roja. Tan clara no la he visto como otras, pero era naranja tirando a roja. O sea, yo entiendo que a lo mejor en un momento dado tal... Pero... es más bien roja. O sea, entre el límite amarilla-roja es más roja que amarilla. Me explico, ¿no? O sea, yo la he visto muy naranja-roja. Esto de criminal, de tal, tampoco, pero era muy peligrosa. Quique, ¿esta liga está comprada? Yo no sé si está comprada, pero desde luego, desde el principio de temporada ya os dije que la liga iba a ser del Barça. Lo he dicho siempre, Vinicius un crack, poeta que escribe fútbol. Pues sí, José, un grandísimo jugador. Ya puedes tener una buena cantera, que como no los pongas no te valen de nada, claro.
Consulta, ¿cree que necesitamos a un jugador perfil Karim? Más un falso 9 y no un delantero de área. Según qué tipo de partido, pero en líneas generales a lo que juega el Real Madrid, el perfil de juego y tocar, jugar entre líneas, diagonales y tal, creo que necesitamos más un jugador parecido a Benzema. Porque al final, o sea, necesitamos, o sea, que sea un jugador perfil Benzema no significa que no pueda ser definitorio en área. Mira, Benzema es un jugador que en el área puede ser decisivo, como ha demostrado. Pero necesitamos jugadores inteligentes, que entiendan bien el juego. Marcus Thuram, Kolo Muani, Marcus Rashford, Víctor Osimhen. Os puedo hablar de muchos delanteros que pueden entender bien el juego, tener gol, han marcado goles y que no sean solo un 9 o un 9 tipo para rematar y ya, sino para más cosas. Sí, Vinicius hoy ha fallado dos claras, pero esto es lo que hay con Vinicius. Kai Havertz también me vale. O sea, ese es el perfil de delantero que a mí me vale para el Real Madrid. Calidad, pie Real Madrid, que entienda el juego. Y Álvaro es un jugador que cabe de recordar que en el Castilla empezó como extremo. Álvaro Rodríguez es un jugador que tiene buena conducción. Lo que pasa es que hoy apenas le hemos visto. Álvaro Rodríguez es un jugador interesante. Quique, Guri está empezando a jugar bien, igual que Ryan Cherky. Ahora en el Rennes, en el equipo que jugó Camavinga, este chico está metiendo goles. A ver. Pero bueno, Ryan Cherky a mí me gusta mucho, por ejemplo. Pero es otro perfil de jugador completamente diferente. Ryan Cherky es un jugador entre líneas, posición Rodrigo. Es otra cosa. Yo me lo fichaba. Y me da igual que renueven a Asensio o no. Yo fichaba a Cherky. Eso sí, ya si fichas a Cherky, Sergio Arribas no tiene sitio. Eso está claro. Lo que el Madrid debería hacer es quitarse el contrato de Hazard. Debería ser una prioridad máxima, porque Hazard al final te complica. Tienes 14 millones metidos en un jugador que te ocupa espacio en la plantilla para nada. Para nada. ¿Has escuchado al portero? No. ¿Ha defendido a Vinicius? Me alegro mucho. Quique, a la Madrid, saludos, qué bien que juega Álvaro. Juega bien. Hola Firmín, Estela, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Los árbitros se cagan cuando atizan al Madrid y encima nosotros jugamos sin dar ni una patada. Podría ser un poco más intenso el Madrid, sí. Dentro de un orden deportivo, pero más intenso. Por cierto, ahora va a dejar algún detalle bueno del lateral izquierdo, Alguno. Aunque Mendy tiene que ser el titular cuando vuelva, pero no ha estado mal Álava en el lateral. El que creo que ahí no tiene que jugar es Camavinga, el pobre mío, tiene que jugar en el centro del campo, como ahora, en su sitio de pivote. Pero todo eso hay que confeccionarlo con Tchouaméni, tengo dudas. No veo a Ancelotti consiguiendo que computen bien. O no termino de tener claro. Hazard es imperativo. O sea, Hazard te lo tienes que quitar como sea. Como sea, porque son 14 millones. Son 14 millones que tienes ahí recluidos. Tienes que negociar el contrato. Algo. A la Madrid, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, os veo contentos. El baloncesto espero que no os haya dejado muy tocados. Vamos a por esos 100 likes, si os parece bien, gente. Kike, estoy muy preocupado. El Liverpool ha vuelto a jugar bien. Bueno, el Liverpool es un gran equipo. Que es verdad que ha tenido problemas en Liga, pero es muy bueno. Hola, Kike, mira el gol que marcó hoy Sofi Esbaba. Pues no lo he visto, ya lo veré. Me alegro por Sofi. Toletti ha marcado. Y Feller ha marcado. ¿Feller de qué ha jugado con Francia? ¿Quieres que te lo diga? De delantera. Es asqueroso cómo tratan al Madrid en todos los campos. Yo si pudiera me iría a la Premier. Ya, pero da igual eso. Al Madrid siempre le han tratado mal en todos los campos. Por eso el Madrid está contra todo y contra todos. Ceballos será titular. Lucas jugó todo el partido. A ver qué 11 sacamos. Y a ver cómo llegan Kroos y Tchouaméni contra el Liverpool. Yo, visto lo visto... Yo, visto lo visto... Entiendo que Benzema va a estar. Yo pondría en el centro del campo Valverde, Camavinga, Ceballos. Es en Anfield, ¿no? El partido. Sí. Valverde, Camavinga, Ceballos. Ese sería mi centro del campo. Y arriba pondría Asensio, Benzema y Vinicius.
Y me guardaría el cambio de Rodrigo para la segunda parte. Nacho en el lateral derecho, Militao, Rudiger y Álava en defensa. Yo a Carvajal en Anfield no lo sacaba. Yo, Lo mejor de todo es que vamos a ganar la 15ª y la Liga al tiempo. No, la Liga no la ganamos, macho. Esta Liga el Madrid no la rasca, tío. Está muy duro. La Liga está como está, tío. La Champions la vamos a pelear a lo mejor. Aunque veo difícil ganarla, pero más opciones le doy a la Champions que a la Liga. Con eso te digo todo. Esta Liga, con estos árbitros, con este tufo, con lo que ha pagado esta gente, olvidaos. Competimos contra el club presuntamente más corrupto del deporte. Es imposible. Competimos contra un establishment. Absolutamente. Carvajal es un agujero negro. Carvajal es un gran agujero en muchas ocasiones, actualmente. Yo para fichar medianías, por millonadas, pongo a un entrenador que apueste por la cantera. Ancelotti, lo más probable es que siga el año que viene. Hola, ¿qué piensas de Álvaro? Sí, hay que darle minutos adecuados. Tiene que ser el 9 sustituto de Benzema. Porque Mariano es un espécimen y porque Hazard no es 9, ni va a contar, ni en nada. Y porque Rodrigo no tiene que jugar de 9 tampoco. Rodrigo tiene que jugar detrás de Benzema. Eso lo sabe cualquiera. Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Álava. Carvajal no va a jugar. No debería jugar contra el Liverpool. Ceballos, Valverde, Camavinga, Kroos, Vinicius y Benzema. Bueno, a ver, es un 11 que está ahí. Pero yo creo que va a jugar Nacho de lateral. Yo creo que Ancelotti no se termina de fiar de Carvajal para el partido tipo Liverpool. En el Carvajal actual, me refiero. Ahora bien, Carvajal también es cierto que el año pasado empezó a coger forma en la Champions. Hizo 2 meses finales. Lo demás una mierda, pero hizo 1 mes y medio de finales muy buenos. No sé si soy yo, pero veo muy incómodo a Rudiger. Yo es que a Rudiger le veo que no gana pugnas. De Folarín Balogun. Bolangún no, Folarín Balogun. Balogun, perdón, Folarín Balogun. Pues es un muy buen delantero, ya vídeo en el canal. Máximo goleador de Liga 1. Futbolista muy interesante, móvil, con gol. Muy rápido. A mí me gusta, pero es un jugador que pertenece al Arsenal y... Vamos a ver. Pero el Madrid no creo que se fije en Balogun. El Madrid debe fichar un lateral derecho. Alexander Arnold está a la baja. Qué buena pinta tiene Álvaro. Alvarito tiene buena pinta, Francia 5, Uruguay 1, goles de Toletti y Feller marcaron el cuarto y el quinto. Bueno, ya con el partido roto, pero algo es algo. Me alegro por ellas. ¿Fueron titulares? No, ¿verdad? ¿O fueron titulares Feller y Toletti? A lo mejor Toletti sí, Feller no creo que haya sido titular. Vamos, lleva mucho tiempo sin ir con la selección. Entonces, me llamaría la atención. Oye, chicos, estamos ya a nada para los 100 likes. Venga, al lío. 100 likes, hombre. Que no valen dinero, son gratis. ¿Apostarías por Tobías o ficharías otro? Yo ficharía, pero ya que no apuesto, pues apuesto por Tobías. O sea, quiero decir, si el Madrid no sale al mercado por un lateral, lo que no voy a hacer es quedarme con Lucas y con Carvajal. O sea, eso sí que no. Y el pobre Nacho ahí, no. Al menos apuesta por Tobías. ¿El qué? Nada. Ah, bueno. Yo creo que Vinicius Tobías, pues puede ser una opción. Lo que pasa es que hay que verlo. Hay gente que dice que está muy verde, que defensivamente puede sufrir mucho. Rhys James renovó su contrato hasta el 2028, creo. Y aunque haya tenido problemas, alguna lesión creo que ha tenido este año, si no me equivoco, en esto de que el Chelsea ha tenido 1000 lesiones. Pero bueno, es un lateral derecho top 10 mundial. ¿Dónde dan partidos de Francia femenina? Pues no lo sé. Estaría bien saberlo. Eso estaría muy bien saberlo. Carvajal de segundo lateral derecho está bien. Bueno, para gusto los colores. Carvajal para mí ya no tiene nivel Real Madrid. Está lejísimos de lo que era el mejor Carvajal. Pero bueno, que ojalá lo haga bien ahora. Que termine bien la temporada, ojalá. ¿Qué te parece que Xavi salga en rueda de prensa? Entre risas sí, bueno, me parece una vergüenza. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho Ernesto Valverde? Que él no tenía
en su etapa de entrenador, primer entrenador del Barça, él no sabía nada de esos informes arbitrales que se les daba al staff. De esos informes arbitrales para saber las actuaciones de los árbitros, su manera de proceder exactamente y todo eso. Recordad que Valverde fue 2 o 3 años, ¿no? Entrenador del Barça. Época de Bartomeu. De Josep María Bartomeu. A estos, si les investigan a fondo, se va a sacar toda la mierda. Y... lo que está claro es que aunque no vaya a haber un procedimiento por la vía de la ley del deporte, si lo hay por lo penal, les puede destrozar. Y aún así la imagen va a quedar muy dañada. Espero. Espero y deseo. Porque son unos sinvergüenzas. Lo siento mucho por los que son aficionados del Barça y son buena gente, que los hay, por supuesto. Pero aquí ni piedad ni nada. O sea, nada en absoluto. Hay que ir con todo. Hasta el final. Nadie sabe nada, pero todos acaban diciendo que esos informes son habituales. Pero es que esos informes que comentas que son habituales, la excepcionalidad y la normalidad es que se los pidas a ese precio, a precio de caviar y de oro, al que es el vicepresidente del CTA. O sea, por eso, evidentemente, aparte de esos supuestos informes que están por ver que existan como tal, pues se habla del conflicto de intereses y de la posible corrupción entre particulares. Di Lorenzo en el Nápoles, buen jugador. Tenían que descender a quinta división. Bueno, en el Mojigate lo que hubo fue unas escuchas que se hicieron públicas y que fueron al proceso judicial y fueron la prueba mediante la cual pues esta gente, tanto a la Juve la descendieron y la quitaron 2 scudettos, luego al Milan 15 puntos, hubo ahí, bueno, lo de Italia además fue tremendo, pero fue además como una oligarquía de equipos, ¿no? En Portugal fueron el Oporto y el Boavista también. Ya hay varios casos. Veremos aquí qué pasa. Pero se necesita algo más, parece ser, en este país. No es suficiente con pagar dinero a esta persona, ni más ni menos. Aunque los árbitros dicen como que pasaba por ahí, pero no tenía ningún tipo de importancia. Vamos, que los árbitros huele a que están muy metidos en el fregado. Pero vamos, que no voy a hablar de esto, que se ve que nos interesa. Quique, ¿podrá jugar Álvaro mañana? No lo sé, pero yo diría que sí. Álvaro podría jugar mañana. Creo yo, no me hagas caso al 100%, pero diría que sí. Lo ha explicado muy bien Ancelotti. Los insultos a Vinicius en el minuto de silencio es una falta de respeto a las víctimas del terremoto de Turquía y Siria. Es una puta vergüenza. ¿Qué informes? Los informes, te hablo de los informes que hablan ellos. No sé si me entiendes a lo que me refiero. El Barcelona lo tienen que disolver cuando termine el proceso. Y si hay que disolverlo, ir con la calmita, que os veo un poquito calientes. Tranquilizaos, hombre. Ser felices en vuestras vidas, es muy importante eso. Porque claro, o sea, hay que esperar a que el proceso termine. De momento lo que ya sabemos es que el Barcelona, mediante una empresa, pagaba a Enríquez Negreira dinero por unos supuestos informes arbitrales para buscar la neutralidad. ¿De acuerdo? A partir de aquí hay que investigar luego otro tipo de cosas. Porque son 17 años, no 2. Y aparte de esas facturas que ya demuestran todo eso, hay que investigar, entre otras cosas, parece ser el dinero que sacaban en metálico, a dónde iba ese dinero, el rastro del dinero y una serie de cosas. Pero a mí no me lo digáis. Hablar con la justicia, que yo no soy ni juez ni verdugo ni nada. Pero vamos, que si pensáis que el Barcelona va a desaparecer, vais listos. Vais listos. O sea, flipáis si el Barcelona van a disolverlo. Sí, claro, hombre, claro. La solución está en casa. Álvaro Rodríguez tiene buena pinta. Sí, tiene muy buena pinta. Si Vinicius no las mete, al menos necesitamos un goleador en el extremo o delantero centro, sí. Moji, el presi de la Juve, cerraba a los árbitros y decía las cosas. Por eso hubo sanción aquí en Italia. Sí, correcto. Claro, eso es lo que se necesita. Algo así. Si no, pues se va a quedar, por desgracia, en una mierda. ¿Que no debería ser así? Ya lo sé, pero yo os cuento mi opinión. Acordaros, el Madrid, si no le roban esta liga, el Barça estará tocado y Floren por eso calla. Es muy listo y hace bien. Ya os he dejado un vídeo al respecto de la posición del Real Madrid en este tema. ¿Por qué? Como mucho tendrá una sanción económica y un daño reputacional muy importante.
Pero pensar que la liga, con la ley del deporte bajo la cuerda, que se cambió casualmente con Albert Soler, que fue directivo del Barça en su momento, las cosas no son por casualidad. Si lo del Barça lo hace el Madrid, este fin de habría manifestaciones en todas las ciudades de España. Ya, sí, todo eso está muy bien. Sí, ya lo sé. Pero yo te hablo de lo que pienso que puede pasar. Lo del Madrid ya lo sabemos. Harían una asociación, los clubes, por la limpieza y la pureza del fútbol en contra del Real Madrid. Si es que hasta en el mundo deportivo sacaron que la mujer de Mejía Dávila está metida en el fútbol femenino y tal, y que eso puede generar, o sea, son unos sinvergüenzas. Y en cambio en las portadas de Sport y Mundo Deportivo no sacaron nada al respecto. O sea, periodistas comprados a merced del club, son unos sinvergüenzas. Es el club más corrupto presuntamente de la historia. Benjamin Sesko como sustituto de Benzema. Pues Benjamin Sesko va al Leipzig el próximo año. En ese fichaje súper duro que han hecho al Red Bull Salzburg. Entre Red Bulls han negociado durísimo. Ah, por eso hay que irse a la Premier, claro. Ah, vale. Ah, hablamos ahora con el presidente de la Premier. Ah, tío. José Luis, lo siento mucho, Esto... No... Ya está. En España necesitan huevos para sancionar, huevos y cambiar de presidente también de España. Eso también, porque vamos, escuchando las declaraciones de Pedro Sánchez, joder, menudo vigor, niño. Madre mía. Bueno, pues serán los estamentos competentes los que tendrán que decir, pero todavía hay que esperar. Pedro Sánchez. En fin. Buenas noches, Jake Lander, ¿qué tal, hombre? Y creo que en el comunicado de la Federación de Peñas del Atleti, sí. O sea, nos hemos encontrado un comunicado del Atlético de Madrid que iba con trampa, en el punto número 3, citando al Real Madrid. Hablando de los grandes, del otro grande. Son otros sinvergüenzas. Pero bueno, el Atlético de Madrid también es otro club que está, pues eso, en una situación... Pues claro, es un club que depende... Tampoco te puedes esperar mucho, yo no entiendo, Un club en el cual gobiernan también los del Frente Atlético, no te puedes esperar mucho. Tampoco. Cuando das poder al Frente Atlético, ¿qué te puedes esperar? O sea, ¿qué cabeza tienen los dirigentes? Pues una cabeza muy mala. Muy mala. Pero los árbitros en España no defienden el racismo porque hoy... Nada, olvídate, eso no va a pasar nada. Es a Vinicius. Para ti, ¿merece castigo? ¿Y cómo te gustaría...? Digo porque como dices en mayúsculas, como así muy... ¿Castigo? ¿Que cómo te gustaría? Es que da igual lo que yo opine, porque yo no me dedico a la jurisprudencia. Yo no tengo conocimiento de lo que deberían de hacer. Lo que diga yo, pues puede ser una gilipollez. Mi opinión, desde luego debería haber una sanción administrativa, deportiva y un descenso de categoría. Siempre y cuando se demuestre en el rastreo del dinero... Ya no solo que se ha untado a Enríquez Negreira y a su hijo, sino, aparte del conflicto de intereses evidente, que también se demuestre que eso ha podido hacer que los árbitros tuvieran una clara subjetividad manifiesta en favor del Barça durante este periodo, que luego al final el saldo arbitral te dé más o menos, es casi hasta anecdótico. La cuestión es que tú ya de pre actúes con el prisma culer, mediante el dinero pagado a esta persona. Y yo de lo que tengo mucha curiosidad en modo opinión es de ver el rastreo del dinero, de ese dinero que sacaban presuntamente de las cajas. ¿A dónde iba? Y otras empresas que también se ha facturado. Vamos a ver, el rastreo del dinero. ¿Qué te parece el silencio de todos los equipos de la Liga de Fútbol Profesional? Pues José Luis, estoy encantado de que tú veas mi vídeo al respecto. Tengo un vídeo sacado hoy, en la portada del canal lo tienes, donde menciono por qué se callan los clubes. Pero vamos, que te hago yo un avance aquí. Los clubes se callan por interés geoestratégico. Los clubes se callan por dinero. Rubens, ¿alguien ha echado de menos a Tchouaméni? Yo. Necesita seguir jugando. El síndrome postmundial le ha afectado. Y encima gripe. A ver, unos envidiosos cuando juegan contra el Barça se pasean. ¿Eh? ¿Quién? Quique, el premio segundo, primer minuto, silencio y ya estaban... Sí, es una vergüenza, Josain. No te sulfures. A ver, Javier.
Es vergonzoso que no expulsen al jugador de los Osasuna por la entrada a Camavinga. La mano que pitan a Modric, la mano que no pitan al marroquí de los Osasuna, que era penalti, el gol anulado. Abde. La de Abde. Me ha generado alguna duda, ¿eh? No lo veo tan claro como tú, pero... Ojo. Escucha aquí que el ¿Qué? Tenerife ganó al Juventud. El Tenerife gana al Juventud, pues mira, me pongo triste. Si fuera el Madrid también se callarían. ¿Tú estás seguro de eso? Yo no estoy tan seguro. Puede que sí, puede que no. Pero ya me he mal pensado. Gustavo, pues el castigo deberá ser a la altura de la vergüenza de pagarle al vicepresidente. Debería ser un castigo duro y ejemplar. Gustavito. Gustavo, Gustavito. Para los colegas. El Madrid es un equipo de caballeros y no de sobornadores. Ya os digo yo. Ya os digo yo que al Madrid le van a intentar meter en algo. Bueno, de hecho, sí que Rodríguez, el periodista de Cadena Ser, confirmó y dijo: hemos intentado buscar algo del Madrid también. Era nuestra idea, pero es que no hemos encontrado nada. Si los del propio Barça o de medios afines al Barça no han encontrado nada. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué opinas que hoy tengas cámaras para ver las reacciones de Vinicius? Ah, bueno, pero esto es un producto que Dazan va a intentar explotar, ¿no? A ver, es televisión. Ya está. Ya está, no le doy más importancia. Sergio Quirante, ¿de qué equipo es, además? Pues es normal. Sergio Quirante va a disfrutar mucho de esto. Y ya está. Es una caza al jugador bueno, impotencia pura y dura defensas. Ya han sacado algo de la encargada del arbitraje femenino, Quilicua, correcto. Claro. Quique, yo creo que metes tú más triples que los de básquet. Pues yo tenía buena mano, desde el 675, ya te digo, ¿eh? Yo jugaba de base, era el Facu Campaso del equipo. No les vendría mal mis funciones de dirección de juego al Real Madrid actual de Chus Mateu. Misa Rodríguez será la capitana de la selección española ante Australia, bravo. Oye, es esta madrugada, ¿no? El partido. ¿No, Ana Paula? ¿Cómo? ¿Cuándo es el partido ante Australia? ¿Mañana? Puede ser. La entrada a Camavinga es roja, correcto. Es roja ahí. Naranja roja. El Newcastle es un equipo menor. Así random. De repente dice J.D. Ortega. El Newcastle es un equipo menor. Bueno, menor con mucha pasta, ¿eh? Ah, no sabía que jugaste a básquet. Sí, yo jugaba a todo. Fútbol, básquet. Pero bueno, sobre todo jugaba al fútbol. Fútbol sala. Pero básquet le jugaba también. Iba al cole a jugar. Y lo pasaba bien con los amigos. Ojalá Ancelotti le dé más oportunidades a Álvaro y no sea como Arribas. Pues Jimmy, vamos a rezar algo juntos. Porque está la cosa jodida, macho. Está la cosa complicaica. A ver cómo llegan Tchouaméni, Kroos de cara al partido del Liverpool, Benzema. Hay dudas razonables. Lo importante ante el Liverpool es sobrevivir para la vuelta. Quique, ¿le tienen prohibido al Madrid atacar por el lado derecho? No, pero es que no tiene gente para atacar bien el flanco derecho. Buenas noches, Ivonne, ¿qué tal? Me alegro mucho porque estéis mejor ya. Enhorabuena por la victoria. Nosotros al final... Es verdad, gol del Celta, ¿no? En el descuento. Un abrazo, Ivonne. Y... es que ricasco por tus palabras. Juguemos al PC Fútbol, Quique. 11 para el martes. Bueno, ¿quieres que me moje? Pues para eso hemos venido, ¿no? Courtois en portería. Pero ¿qué digo? El 11 que creo que va a sacar Ancelotti, ¿no? Courtois en portería, Nacho en el lateral derecho, izquierdo Álava, Rudiger, Militao. Centro del campo para Camavinga, Kroos y Ceballos. Camavinga, Kroos y Ceballos, siempre y cuando Kroos esté. Kroos y Ceballos. Nada, es que a mí me gustaría ver a Valverde en el medio. Pero bueno, tengo ahí la duda. Y Valverde, Vinicius y Benzema. Ojalá que esté Rodrigo. A mí me encantaría ver a Rodrigo, Vinicius, Benzema y Valverde en el medio. Pero ahí anda la cosa. A mí lo que me parece mal es que Las transcriba lo que se le dice al Vini, lo que dice Vini al árbitro. Verás que
entra de oficio. Pero la batalla con Vinicius ya está perdida también. O sea que tampoco os peguéis cabezazos, macho. Imagina a Elon Musk y Jeff Bezos de presidente y vice del Madrid. Y Warren Buffett de utillero. Hombre, cachondo. Sí, sí. Hombre, desde luego las redes las íbamos a manejar, ¿eh? Entre Elon Musk y tal, cuidadito. Todo viene de las elecciones a la Real Federación. Sí, bueno, eso fue un momento clave. Florentino Pérez apoyó a Gerardo González. Mal apoyo, salió mala jugada. Laporta Villar y le salió muy bien. Ojalá caigan los nadapletes. Aquí en Jackson. Los nadapletes, ¿a quién les van a caer? Porque al Madrid no le puede caer un nadaplete ya este año. Ha ganado ya títulos. Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Y al Barça tampoco porque gana la Supercopa de España. O sea que este año ninguno de los dos es nadaplete. ¿Ficharías a Nico Williams? Hombre, prefiero otras opciones, pero hay que observarle. Ahora ya sabemos por qué cuando le pitan al Barça un penalti pasa medio año. Yo es que el tema del saldo arbitral me parece claro, pero lo peor es la predisposición, pagando al vicepresidente del CTA. Generas una predisposición y un conflicto evidente ante una persona que le está... Pero vamos, también os digo, lo de Jaume Roures y que sea financiador del Barça es otro conflicto de interés. O sea, el que es el máximo accionista de Mediapro, que se encarga de realizar los partidos de fútbol. Pero bueno, es que esto ya es más hardcore, esto ya es push to the limit, otro nivel, ¿sabes? Pero vamos, que esta gente son unos presuntos corruptos de manual. Yo no he conocido una institución más mafiada que esta. O sea... No hay nada igual, ni se le parece. Con hígados, con... Vamos, las cosas que han hecho. Aparte de lo de Roures, hígados, tienen por ahí el caso Neymar. Ahora el tema de Enríquez Negreira. Bartomeu ha pagado aquí a periodistas con dinero del club. Bueno, unas cosas... Pero vamos, que se sientan orgullosos, ¿eh? Apuesto que el Barça pierde mañana, ya huele. Yo lo dudo que el Barça pierda. ¿Crees que si sancionan de manera grave al City se facilite el fichaje de Haaland al Madrid pronto? El problema es que Your Tutorials, que por cierto me mola mucho ese nick, Your Tutorials, ese nickname, yo creo que es que el tema de la Premier se va a dilatar en el tiempo. Para FIFA no prescriben los hechos corruptos hasta el 2028. Es interesante porque yo lo he comentado en el vídeo que UEFA y FIFA podrían estar ahí de cara a que son los máximos organismos de Europa y del mundo del fútbol y que si entienden que esta gente ha actuado contra los, pues eso, los propósitos deportivos y de ética futbolística y del deporte y pichi pichi pacha, ¿hasta qué punto pueden actuar? Pues si pueden actuar con todas las de la ley. Y aquí ya puede hacer Teba lo que le dé la gana. Que si estos entran con todo... Y además, el Barcelona tiene muy mala relación con UEFA. O sea, con todo el tema de la Superliga actualmente. Si se va Ancelotti, ¿te gustaría Tuchel o Raúl? Pues ninguno de los dos. Prefiero a Xabi Alonso, la verdad. O Solari. Pero vamos, si me dices Tuchel o Raúl, por preferir, prefiero a Tuchel. ¿Por qué los diferentes medios de radio y televisión mandan a periodistas aficionados al Barcelona y Atlético de Madrid a seguir la información y para la del Madrid mandan antimadridistas? Es una buena pregunta. Te has caído del guindo. El Madrid es el objetivo a batir, chico. Esa es una buena respuesta. Camavinga va a marcar época en el Madrid. Ya la está marcando. Camavinga ya la está marcando. Sí, o sea, lo tengo claro, o sea, no hay duda de, oye, tal, no, la está marcando. Es un pedazo de crack. Solo le falta, sí, tirar un poquito ahí y tal, un poquito más, sí, de agresividad en la llegada a portería. Veo muy parejo los partidos de la Champions League. El Bayern ganó por la mínima, el PSG es pura bulla. Yo, hablando de eso, se lo dije a Ana Paula, creo que el Bayern dejó pasar una oportunidad de oro. Y puede pagarla. Yo creo que el PSG puede pasar, ¿eh? Me parece que el Paris Saint-Germain no ha aprovechado su momento el Bayern. En Europa también les ha funcionado con el Villarato. Espero que encuentren pruebas de corrupción. Ya, pero el Barcelona ahora está en una situación muy diferente a la que estaba hace unos años en Europa. Ahora es un conjunto, es la risa del mundo, de Europa.
y está en otras situaciones. Y con la Superliga de por medio, con todo eso, esta gente tampoco es tonta, ¿eh? Con todos los trajines que tienen encima, van a intentar utilizar al Barça como chivo expiatorio a lo mejor, con todos los tinglados que tienen del fair play, los clubes estados y tal, que permiten hacer todo absolutamente. Con el Barça querrán tener una actuación ejemplificante. Y a ver, pues yo no me voy a poner triste, ¿no? Pero ya sabemos que todos son intereses. Me encantan Kimmich y Musiala. A mí Musiala me parece un jugador descomunal. Y Joshua Kimmich también. Pero Musiala para el Madrid, uff. Pero es imposible. Si no fichamos ningún extremo derecho, ¿cómo ves a Rivas rindiendo en esa posición? Tiene el combo para jugar ahí. Tiene el flow. Tiene el 1 para 2, el 1-2, el regate, la conducción con exterior, golpeo balón, último pase, genera superioridad por dentro. Tiene gran pie. Coman sería... Hombre, pero Coman nada que ver. Tiene con Carvajal. Dani Carvajal es lateral y Kingsley Coman es un extremo que puede jugar por los dos perfiles. Aunque lo puedas meter de carrilero en un sistema de 3 centrales. Kingsley Coman no es carrilero como tal. Su carrera deportiva, tanto en la Juve como en el Bayern como en Francia, es de extremo. En un sistema de 2 centrales o con 3 centrales hace el carril, pero él es extremo. Vamos. Los árbitros sabían lo que tenían que hacer. Se jugaban ascensos, descensos, claro. Ya, que no hacía falta que les pagaran, pero a título judicial me da a mí que es importante el rastro del dinero después. Ese dinero se lo quedaba todo Enríquez Negreira, luego lo repartía. ¿Qué hacía con él? Cuando sacaba tanto dinero en metálico, ¿en qué lo gastaba? Más empresas que había ahí, con las que poder... ¿Me explico? ¿Mm? Lo de Bellingham está por cerrar. ¿Tienes información? Yo no tengo información del fútbol masculino. Musiala sería un gran fichaje, sí. Flojo y Díaz Ceballos. Bueno, yo le he visto un poco peor, pero Flojo ha dejado algunos detalles muy buenos. Yo le hubiera quitado antes a Modric hoy que a Ceballos, ¿eh? Pero bueno, luego pues haya salido bien todo y todos contentos. Pagar esa morterada al tipo. Y este dice, si no pagas, canto la traviata, título, película. JM Ortega está inspirado hoy. Bien, chicos. Os veo altamente inspirados. Muy inspirados. Uno de los nuestros, guau. Con Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci. Uno de los nuestros. Mítica. Gran película, sí señor. Y que de momento la quiniela del 1x2 de la semana pasada acertada. ¿Cambiarías algo de los 3 que quedan? No te entiendo. De los 3. Explícame porque después del día que llevo y todavía estoy con síndrome post-COVID, estoy un poco lento. Desde la época de Gaspar ya se pagaba a Enríquez Negreira 139.535. Curiosamente en la época de Laporta sí, se cuadriplicó. Sí, que están implicados todos, pero eso ya está demostrado. Entonces, lo que hay que demostrar es, ese dinero, ¿cuál era el motivo? Lo de la neutralidad y esa puta mierda se la va a creer su puta madre. O sea, los jueces no son subnormales. Evidente, hombre, hay alguno que sí, pero vamos, entiende que no. Entonces, hay que ver exactamente cuál es el motivo por el cual se pagaba. Y luego quiero, insisto, el tema del rastro del dinero es clave en esto. Clave. Mourinho, que si tenía razón. Por supuesto. Sadar, Anfield, Atlético, Barcelona. Pues no me acuerdo qué te dije. ¿Qué te dije? Ganar. Empatar y derrota. ¿O qué te dije? ¿O te dije ganar en Sadar, ganar en Anfield, empatar ante el Atleti y perder ante el Barça? Oye, para mí Anfield es el partido, ¿eh? O sea, de los otros háblame de lo que quieras. Pero el partido es Anfield. El Madrid tiene 7 finales en la Champions. Si lo hace todo bien. Eso es lo que hay. O sea, este es un año... La liga... Es año de al todo o nada, macho. Como en el casino. Amer, hello. Estamos viendo Fauda. No, Fauda. Amer, Fauda. TV series, ¿no? Series. ¿Cómo sería en inglés? Está bien. Series, yeah. Fauda. Sí. ¿Qué tiene que ver Paula?
Porque hay un tío de Israel, coño. Aquí, que no te enteras. Bienvenido. Where are you from? What is your city? Tel Aviv, Belén, Jerusalén. Viva Israel. Gana el Atlético de Madrid, impactar con Osasuna. Ganar el Atlético. Empatar con Osasuna. Ganar el Liverpool. Ah, vale. Sería un lujo tener a Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos y Modric, sí. Pero vamos a ver cómo están todos. Me encanta cómo cojones alguien de Israel llega a este canal, tío. O sea, me parece increíble que llegue alguien de Israel aquí, tío. O sea, me parece acojonante. ¿En serio? Tenemos que estar preparados, el Real Madrid no gana nada. Bueno, Josain, tú eres pesimista, o sea que tampoco cuenta mucho, lo siento, amigo. Tú es que siempre eres pesimista. Mejor Musiala y Saka, qué buenos, Si gana el Madrid la Champions, ¿qué apostarás este año? Aunque no lo cumplas, pero agrega emoción. O sea que tú ya me conoces, ¿no? Tú ya me conoces, ¿no? Parece ser que con la hostia que me acabas de lanzar así, tú ya me conoces. No voy a apostar nada. Venga, ¿apuesto algo? No, hombre, no. Apuesto... algún sorteo de algo. Algún sorteo de algo. Una camiseta oficial, tío, o algo así. Ganaremos la 15ª, tomo nota. Pues tomo nota, tío. Kike, en el partido de vuelta de Copa en el Camp Nou, tras lo ocurrido, ¿crees que se generará... Joder, menudo ambiente va a haber en el Camp Nou? Pondrán ahí un Catalonia is not Spain, Federación corrupta, Real Madrid corrupto. Son además, para esto de transgiversar la realidad y para manipular el relato, son la hostia, tú. Como decía Xavi, no saben perder, no. Los que no saben perder son ellos. Y no saben ganar tampoco. El pelo de blanco. Me queda poco, Pelo de blanco. Ya van saliendo canas. O sea que a lo mejor no hace falta que me lo pinte. Tengo mucha... El pelo, olvidaos. El pelo es jodido. A mí me encanta mi pelo. Me gusta el pelo fino que tengo. El Madrid está acostumbrado a cualquier ambiente y hasta puede golear. Bueno, yo creo que el Madrid no va a golear al Barcelona. Olvidaos, el Madrid ya con que pasa a la final de Copa del Rey sería un golpe encima de la mesa. A doble partido encima. Y con todo lo que hay en el ambiente. Uf, no quiero ni imaginar lo que va a ser eso, chicos. Menudos tiempos que nos vienen. Buah, me estoy poniendo hasta nervioso. Me estoy poniendo hasta nervosio. Nervosio perdido. Muy nerviosito me estoy poniendo. Tenemos dos cañones. El derecho Valverde y el izquierdo Asensio. Sí. Regala una camiseta de básquet, podría ser. Esa sí que me parece bien. Álvaro es nuestro Rashford. Hombre, tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, nos encanta catapultar a los jugadores, chicos. Tranquilidad. Que Alvarito tiene buena pinta, pero tiene que ir creciendo poco a poco. Poquito a poco. Queremos meterle a correr antes de andar. Como se suele decir en España, ¿no? Típico tópico. No les goleamos desde aquel 4-1 en el que nos hicieron el pasillo. Rashford es extremo o delantero centro. No es una cosa u otra. Pero vamos, es más un delantero de movilidad. Fresneda, hombre, a mí Iván Fresneda me gusta. Pero bueno, Vinicius Tobías podría ser la apuesta del club. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Pues nada, chicos, yo voy a ir cerrando el directo. Y nada, que ha sido un placer teneros por aquí. Casi una horita que he aguantado. Ya voy mejorando y aguantando más. El otro día estuve media hora. No estoy al 100%, pero ya me estoy acercando. Así que nada, ya el próximo día llego a estar a una hora concreto. Gracias por haber estado al otro lado. Tenéis contenido en el canal. Vídeo postpartido de baloncesto. Vídeo de la postura que entiendo yo tiene formalmente el Real Madrid con el Barça Gate. Los motivos por los cuales el Madrid y Florentino mantiene esta postura discreta. Y nada, mañana más contenido, ¿vale? Mañana tendremos más cositas. No habrá final de la Copa del Rey del Real Madrid. Una lástima, una putada. Pero puede haber vídeo del Castilla que juega contra el Linares y más cositas, ¿vale? Así que no os lo perdáis. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Como siempre, darle like al directo si os